Buenos días. Vamos a tomar la fotito. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Bancario. Veamos acá. Tengo poca audiencia por el momento. Sí. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. En la clase anterior habíamos estado platicando sobre el crédito documentario, los créditos documentarios. Y habíamos hecho una especie de explicación del mecanismo, cómo se utiliza esta figura a nivel internacional. Decíamos que actúan cuatro sujetos. El cliente nacional que le solicita al banco que efectúe el pago en el extranjero al exportador. El cliente nacional es el importador. El banco nacional es el banco ordenante. Y el banco extranjero es el banco pagador, mediante la presentación de documentos allá al exportador. Entonces el exportador se aboca al banco de su domicilio, donde donde han contratado para efectuar el pago y le presenta los documentos de exportación y contra eso el banco le paga. Luego el banco extranjero le cobra al Banco Nacional y el Banco Nacional le cobra al cliente, al importador. Hacen el contrato, el importador cuando hace el contrato con el Banco Nacional le entrega documentos también, ¿verdad? Los documentos de importación que avalan la figura. Pero esta figura también se puede dar en el ámbito nacional, entonces ahí ya no son cuatro personas las que participan, sino que tres. Sería el cliente, el banco y el beneficiario. Contra entrega, el banco le va a pagar al beneficiario contra entrega de documento, que sería la factura, etcétera. Pero el banco le va a cobrar al cliente, a su cliente. Entonces, así opera esa figura. Vamos a continuar. Vamos a ver las disposiciones legales respectivas. Está regulada del 1125 al 1137. Ya habíamos explicado el mecanismo, cómo opera. No sé si vamos a leer, vamos a ver, vamos a leer los artículos. Algunos artículos del Código de Comercio.
Vamos a leer el 1125 y el 1126 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1125 y otra persona que me haga el favor de leer el artículo 1126 del Código de Comercio. Aquí los tienen en pantalla por si no tienen a la mano el Código de Comercio. ¿Quién me lo lee? Yo le ayudo, Lic. Hágame el favor. Sección S, créditos documentarios. Artículo 1125. Por el contrato de apertura de crédito documentario, el acreditante se obliga para con el acreditado a pagar a un tercero determinada suma contra la entrega que éste hará de documentos que servirá de garantía al primero para reclamar el segundo el pago de la remuneración pactada y de las expensas causadas por el contrato. En vez de hacer en efectivo el pago el tercero, el acreditante puede obligarse a aceptar títulos valores librados a favor de este. Vaya, otra persona. Bueno, léame usted el 1126. Es más práctico así, ¿verdad? Artículo 1126. El acreditante solo podrá oponer al tercero beneficiario las excepciones que procedan según el contrato y las personales que tuviere contra él. Vaya, vamos a ver. ¿Han entendido esta figura del crédito documentario? Les pregunto. ¿Está claro? Esto lo hemos explicado en la clase anterior, pero digamos que estamos como haciendo una especie de recordatorio breve, aunque no habíamos leído las disposiciones, las tenemos que leer. ¿Está claro todo? Bueno, si hay silencio, entendería que han entendido. Bueno, vamos a continuar entonces. Vaya, cuando es la operación se realiza en el exterior, como les decía, el cliente nacional, o sea, la persona que contacta al banco, presenta documentos para hacer el contrato. Son los documentos de importación, declaración de mercancías, conocimiento de embarque, etc. Luego está también el exportador presenta también los documentos de exportación, que son la factura, la declaración de mercancías de acuerdo a cómo se regule en su país, ¿verdad? Y esos documentos se entregan al banco para que el banco haga efectivo el pago. Vaya, vamos a ver. También en el caso de este contrato se utiliza la figura de letra de cambio documentada. La letra de cambio ya sabemos que es un título de valor que ampara una obligación. Quien emite la letra de cambio se llama librador
El librado es el obligado al pago, o es el aceptante. Entonces, esta letra de cambio normalmente al momento que se presenta para que se efectúe el pago de la misma, debe acompañarse de los documentos que amparan la operación. Acuérdense que la letra de cambio en realidad es un título cambiario, pero que ampara un crédito. Si yo emito una letra de cambio y yo soy el librador a una persona que es librado, quiere decir que yo le estoy otorgando un crédito a esa persona. Y el librado es el obligado y me debe pagar en el plazo que se estipula en el documento, en la letra de cambio. Entonces, cuando yo le presento para el pago esa letra de cambio, debo de presentarle al mismo tiempo los documentos que respaldan esa obligación, que pueden ser las facturas, o si es una importación, pueden ser los documentos de importación o de exportación, según correspondan. Entonces yo estoy presentando la letra de cambio para el respectivo pago, pero para que el librador acepte esa letra y me efectúe el pago, también me va a exigir que le presente los documentos de respaldo. Vamos a ver el artículo 712 del Código de Comercio. Estos los títulos valores lo vieron en Derecho Mercantil 2, si no mal. Sí, en el Derecho Mercantil 2. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 712 del Código de Comercio. Yo se lo leo. Bueno, gracias. Artículo 712. La inserción de las cláusulas, documentos contra aceptación o documentos contra pago o de las menciones dépleca A o dépleca P en el texto de una letra de cambio a la que acompañen documentos obliga al tenedor de ella a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la misma. Vaya, de A, documentos de aceptación, de P, con documentos de pago. Entonces, la modalidad de esta letra de cambio es que cuando se presente para el pago de la misma, cuando yo la voy a presentar para que me la paguen, no me la van a pagar si no adjunto los documentos que respaldan esa operación. Ahora, el caso de la letra domiciliada está regulada en el artículo 709. La letra de cambio domiciliada es que yo voy a pagar, yo voy a presentar esa letra de cambio en el lugar designado. Hay un lugar donde la voy a presentar para el pago. Vamos a leer el artículo 709. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 709. Yo se lo leo. Hágame el favor. Artículo 709. El librador puede señalar para el pago el domicilio de un tercero en cualquier lugar que fuere, si la letra no contiene la indicación de que el pago será hecho por el librado mismo en el domicilio del tercero designado en ella. Se entenderá que el pago será hecho por este último, quien tendrá el carácter de simple pagador diputado. También puede el librador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquel en que tiene los suyos el librado. Vaya, gracias. Entonces,
el caso de la letra de cambio documentada, cuando yo presente el título para el pago, debo de adjuntar los documentos que respaldan la operación. Y la letra de cambio domiciliada, yo debo de presentarla en una dirección específica que ha sido señalada. Normalmente la letra de cambio no necesita documento de respaldo. Si usted presenta el título para el pago respectivo y en la fecha que está establecida en el documento y se lo deben de pagar. Pero estas modalidades de letra de cambio tienen esa característica. La documentada, que es la que utilizamos en el caso del crédito documentario, está amparada en documento. Y normalmente, como les digo, la figura del crédito documentario es más utilizada en operaciones de comercio exterior, sin perjuicio de que pueda ser utilizada en operaciones nacionales también. Pero el mecanismo de funcionamiento es el mismo. Siempre hay un cliente, el que contacta al banco, el banco, y hay un beneficiario. Pero si la operación es una operación internacional, además existe otro banco, el banco que está en el extranjero, que en definitiva es el que paga la obligación. Entonces, como decíamos, los documentos que amparan la operación en el caso de la letra de cambio son los documentos en el caso de las importaciones necesarios para el reclamo de las mercancías. Y ahí tenemos el conocimiento de embarque, la póliza de importación. Bueno, la póliza de importación en realidad es la declaración de mercancía. El conocimiento de embarque, yo les decía que se da cuando la mercancía viene por mar. Cuando viene por mar, cuando viene por tierra es carta de porte. Cuando viene por vía aérea es guía aérea. Y el seguro. Siempre se paga un seguro por cualquier riesgo que pueda tener en el transporte de la mercancía. Entonces, los documentos, esos documentos amparan la operación y son los que se deben de entregar juntamente con la letra de cambio para la aceptación, para el pago de la mercancía. Obviamente que normalmente si yo soy importador, le voy a pagar al exportador o al representante del exportador, ¿verdad? Bueno, vamos a leer estas disposiciones que están señaladas ahí. Vamos a ver. Primero vamos a leer habíamos leído el 712. ¿No? Estas disposiciones. Vaya. Vamos a leer el 1133. El artículo 1133 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yo se lo leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 1133. La señorita que me va a leer el siguiente. Vaya. Artículo 1133. Artículo 1133. El acreditante debe exigir los documentos que el acreditado le indique. A falta de indicación, los siguientes. Romano 1. Para transporte marítimo o aéreo, conocimiento de embarque
en forma negociable. 2. Para el transporte terrestre, carta de porte en forma negociable. 3. Para operaciones internacionales, documentos consulares. 4. Para todos los casos, póliza o certificado de seguro transmisible y factura de las mercancías. El acreditante puede no exigir los documentos de seguro si obtiene el beneficiario la prueba suficiente a su juicio de que el seguro está cubierto por el acreditado o por el destinatario de las mercancías. Vaya, gracias. Ahora, el 1135 que me lea la señorita que no puedo leer. Artículo 1135. El acreditante no responde. Número 1, por el tenor y autenticidad de los documentos que se le remitan. Segundo, por la naturaleza, calidad, cantidad y precio de las mercancías a que los documentos se refieren. Tercero, por la exactitud de la traducción del contrato respectivo. Cuarto, por la pérdida de los documentos durante su envío y por retardo, mutilaciones, errores. Me lo sube, porfa. Sí, errores. Errores o falta de errores o falta de transmisión de la correspondencia telegráfica. Quinto, por incumplimiento de sus instrucciones por aquellos cuyos servicios haya requerido el acreditado, salvo que el acreditante hubiere tomado la iniciativa en su elección. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos cuáles son los documentos, lo que yo les decía, que amparan la operación de la importación. El conocimiento de embarque. Acá dice que para transporte marítimo o aéreo, pero es que en realidad actualmente es guía aérea, se llama, cuando viene por... Eso se regula en las leyes aduaneras, en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que son las normas legales que regulan la importación y exportación de mercancías en Centroamérica. Entonces hay que tomar en cuenta, el caso del conocimiento de embarque se utiliza sobre todo cuando es que la mercancía viene por mar. Para el transporte terrestre, la carta de porte. La carta de porte. Para operaciones internacionales, documentos consulares que ya no se exigen según el Cauca. Para todos los casos, póliza o certificado del seguro siempre, aunque no lo pague, hay una ley que se llama Ley de Simplificación Aduanera y también en el Cauca, que en el artículo 2 de esta ley se establece que usted va a pagar un seguro, aunque no lo pague, y ahí le establece un porcentaje. Entonces, esos son los documentos que se exigen, que amparan esta operación. Y por eso se exige una letra de cambio documentada. Bueno, acuérdense que en todo crédito siempre existe el derecho general de prenda, que es un derecho que tiene el acreedor de perseguir los bienes del deudor en caso de que éste no pague. Ahora bien, aquí se habla de una figura que se denomina que este crédito documentario puede ser revocable o irrevocable. El revocable, acá el banco, ¿cómo se denomina el banco en esta operación o en estas operaciones? ¿Cómo se denomina? ¿Quién es el acreditante y quién es el acreditado? Vamos a ver, ¿quién es el acreditante?
¿El acreditante quién es? ¿Y quién es el acreditado? El lenguaje que utiliza el Código de Comercio. Acreditante es el banco, licenciado. Ajá, el acreditado es el cliente. Vaya, vamos a Sí. ver acá. Entonces, en el caso de la revocable, se debe pactar. Y aquí el acreditante, o sea, el banco se reserva el derecho de suspender en cualquier momento su decisión. Es decir, se reserva el derecho de terminar el contrato o de cancelar el contrato o de pagar una suma inferior. Pero se la debe de notificar al cliente, que es el acreditado. Ese es el caso de la revocable. En el caso de la irrevocable, no puede el banco unilateralmente suspender la operación o cancelarla, sino que tiene que ser con el consentimiento de las partes que están interviniendo en el contrato, que pueden ser 4, ¿no? Eso es el acreditado, el banco ordenante, el banco pagador y el beneficiario. Entonces debe tener el consentimiento de todas las partes para que el banco pueda desvincularse de la operación. O sea, la pueda modificar o la pueda cancelar. También se establece en el código de que cualquier tercero, cualquier persona que pueda confirmar la apertura de crédito irrevocable se convierte en responsable del pago de la misma, o sea, del cumplimiento. O sea, quiere decir que un tercero puede ser garante del pago de la obligación. Eso significa. Entonces, es revocable cuando el banco unilateralmente se reserva el derecho de modificar o cancelar la operación. Siempre y cuando le notifique al acreditado. Es irrevocable cuando el banco necesita el consentimiento de todas las partes en el contrato para poder modificar o cancelar la operación. Eso sería la diferencia entre revocable e irrevocable. Vamos a leer las disposiciones. Vamos a ver, 1127. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1127. Yoli, buenos días. Buenos días. Artículo 1227. 1127. 1127. Toda apertura de crédito documentario no declara revocable y para la cual se haya pactado plazo de vigencia será irrevocable. Vaya. Otra persona que me lee el 1128. Yoli, artículos 1128. El crédito revocable puede ser cancelado en cualquier momento por el acreditante, pero éste tendrá la obligación de notificar su decisión al acreditado y al tercero beneficiario. Bueno, gracias. Otra persona que me lee el 1129, un caballero sería bueno. ¿1129? No hay link, le voy a ayudar yo. Vaya. Ah, bueno, ahí está un señor. Que lo lea él, porque sí, porque tienen que leer también los caballeros. Artículo 1129. El crédito irrevocable obliga al acreditante frente al tercero beneficiario
y no podrá ser modificado o cancelado sin la conformidad de los tres interesados. Ajá, léame el 1130 también. Artículo 1130. El crédito irrevocable podrá ser notificado al tercero beneficiario por conducto de otro comerciante, quien, si lo confirma, responderá solidariamente de su cumplimiento. Vaya, gracias. Y luego el 1131 dice que el crédito documentario que no indique fecha de vencimiento se entenderá otorgado por 6 meses, a contar de la fecha de la comunicación al tercero beneficiario. Es difícil que un crédito no tenga una fecha de vencimiento, pero se puede dar. ¿No? Se puede dar. Acuérdense que los bancos utilizan formularios preelaborados. Y pues ahí, al momento de estar elaborando, de estar llenando el formulario por cualquier circunstancia, un error de dedo, quitan la cláusula de plazo. En esos casos, se entiende otorgado por 6 meses, desde la fecha de la comunicación al tercero beneficiario. Vaya, vamos a continuar acá. Ya leímos las disposiciones, ¿no? Decíamos que es revocable cuando cuando el banco unilateralmente se reserva el derecho de modificar o cancelar la operación, siempre y cuando le notifique al cliente y al beneficiario. Es irrevocable cuando requiere el consentimiento de todas las partes que están conformando la operación o el contrato respectivo para modificarlo o cancelarlo. Esa es la diferencia entre una y otra figura. Apertura de crédito revocable o irrevocable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el crédito documentario y el descuento? Vaya, ¿y qué habíamos dicho que es el descuento? ¿Se recuerdan? ¿Qué es el descuento? ¿Se recuerdan qué habíamos dicho del descuento? ¿En qué consistía la figura del descuento? ¿Alguien que lo recuerde? Tengo 30 participantes. No les creo, no se recuerdan. ¿O no entendieron? La figura del descuento, ¿en qué consistía? A ver. Bueno, Si ajá, no me sí. equivoco, lo que medio Ujú. recuerdo es donde se realiza el contrato con un tercero y el cliente. Algo así estuvo hablando. Ajá. ¿Quién recuerda? ¿Se recuerdan que habíamos hablado que es una sesión de crédito? Miranda, Carlos, Antonio, vamos a ver. Sí, un recuerdo de es una operación de crédito Ujú, y esta se correcto. da cuando se cede cuando se necesita dinero y se tiene un documento y se cede para que pueda realizarse de manera más rápida. Dentro de esta operación lleva una comisión o un interés, ¿verdad? Que es lo que digamos que el banco es el que lo hace, lo cobra, ¿verdad? Ujú. O se lo descuenta a la persona para que pueda realizar ese título valor de manera más rápida. Así entiendo que es la operación de crédito. Sí, efectivamente, así es. O sea, es decir, que yo tengo un crédito a mi favor, me lo van a pagar en 6 meses, tengo una letra de cambio, cuya fecha de vencimiento es en 6 meses.
pero yo ya necesito ese dinero porque lo necesito invertir en mi empresa. Los comerciantes así son. Dan al crédito, venden al crédito, hacen ventas a plazos, pero a veces los plazos pueden ser muy largos, depende del tipo de venta y del tipo de cliente. Y no le conviene perder al cliente, sabe que el cliente le va a pagar. Pero también necesita mover su empresa, o sea, necesita invertir, necesita capital de trabajo. Entonces viene y se aboca a un banco, le dice, mire, tengo esta letra de cambio, va a vencer en 6 meses, es por $100,000, yo necesito ya este dinero. El banco le dice, vaya, está bien, endosámela, se la endosa, se la entrega y te voy a cobrar el 10%. Vaya, entonces 100,000 son 10,000, ¿verdad? Entonces le va a entregar 90,000. El banco se va a quedar con $10,000. Y el banco al momento que se venza va a ir a cobrar. Le va a ir a cobrar al deudor. Pero si el deudor no tiene fondos para pagar, el responsable del cobro de esos créditos será el cliente del banco. El banco no adquiere esa responsabilidad. En derecho mercantil no opera como en derecho civil, que en el caso del derecho civil, cuando es una cesión de créditos, el cedente no responde por la solvencia económica del deudor. En cambio, en derecho mercantil sí, se obliga. En eso consiste el descuento. El descuento se le da el nombre de descuento precisamente por el porcentaje que el banco se queda por realizar esa operación. Obviamente que en el corto plazo el banco le inyecta capital al comerciante y el banco se queda, porque el negocio de los bancos eso es, ¿verdad? Invertir el dinero, invertir en diferentes tipos de operaciones. Vaya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí la podemos ver. Miren. El crédito documentario es concedido al deudor de la letra. En cambio, el descuento es concedido al acreedor de la letra. Y en ambos, los documentos anexos constituyen garantía prendaria para el banco. Vaya, vamos a ver cómo está eso. ¿Cómo lo entienden? Fíjense cómo dice. El crédito documentario es concedido al deudor de la letra. El descuento es concedido al acreedor de la letra. A ver cómo lo entienden. Vamos a ver. Ubiquémonos en la figura del cliente, que es el acreditado. Aquí estamos en la figura del acreditado. El banco es el acreditante. Ajá, veamos. ¿Cómo está esa cosa? El crédito documentario es concedido al deudor de la letra. El descuento es concedido al acreedor de la letra. ¿Quién explica esa diferencia? A ver. Trataré de Vaya, explicar. veamos. Vaya. Según lo entiendo, licenciado, es que el crédito documentario, el crédito documentario se le da, digámoslo así, al dueño de la letra del título valor, ¿verdad? El banco le da ese crédito sobre esa letra, el banco le da ese crédito, ¿verdad? Por eso dice que es concedido al deudor de la letra, o sea, el banco le da el crédito al
propietario de la letra del título, valor. Y y dice, el descuento considera el acreedor de la letra. O sea, es lo que dice que cuando él le da el crédito al titular de la letra, ya se lo da con ese descuento, ya no se la va a pagar en un 100%, sino en un porcentaje menor, porque ese es lo que han convenido, me imagino, en un contrato. Ajá. Y, ¿Qué y dicen los como, demás? Ajá, bueno, dele, y como dele. y como los demás, y digamos, y los documentos o como el soporte de esa operación son los títulos valores. Así lo logro entender Ujú. un poco, Liz. Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Otra opinión? Yo les digo que se ubiquen en la figura del acreditante, o sea, el acreditado. ¿Quién es el acreditado? El acreditado es, ¿quién es? Pues no quieren participar en clase. Ustedes han venido un poco. A ver, ¿quién es el acreditado? Ya lo dijo Miranda Carlos Antonio. Es el cliente del banco. Entonces yo les decía que se ubicaran en esa figura, en el acreditado. Cuando dice aquí, el crédito documentario es concedido al deudor de la letra. Veamos cómo es eso. ¿Cómo opera la figura del crédito documentario? Y yo les decía, bueno, yo soy un importador de mercancías. Y mi exportador ya me envió las mercancías. Tengo los documentos de importación, pero mi exportador quiere que yo le pague allá en el extranjero por medio de un banco en la plaza del exportador. Entonces vengo yo como acreditado, debo de pagar esas mercancías, o sea, soy un deudor. Contacto al banco y le digo, mire, hacemos el contrato de crédito documentario. Le muestro los documentos que amparan la operación y luego el banco hace otro contrato con el banco que va a pagar en el extranjero, es decir, el pagador. El Banco Nacional es el banco ordenante. Y luego, allá en Estados Unidos, por poner un ejemplo, el exportador se va a abocar al banco de su plaza y le va a mostrar los documentos de exportación y contra eso el banco le va a pagar la transacción. Luego el banco extranjero le va a cobrar al Banco Nacional y el Banco Nacional le va a cobrar al cliente nacional. Entonces, en el caso del crédito documentario, el cliente del banco, o sea, el acreditado es un deudor porque ha efectuado una compra, en este caso una importación, y la va a pagar en el extranjero. Obviamente que entre esa figura de que el Banco Nacional va a efectuar el pago al banco extranjero para que el banco extranjero le deposite los fondos al exportador, ahí van a haber transacciones. Yo como cliente voy a abonar la cantidad al banco, voy a hacer una transferencia al Banco Nacional. El Banco Nacional hará una transferencia al banco extranjero y el banco extranjero, contra la entrega de los documentos, le va a pagar al exportador. Entonces, cuando hablamos de crédito documentario, estamos hablando de que el acreditado actúa como deudor, porque va a pagar una cantidad por la importación que hizo
o por la compra que efectuó. Ahora, ¿cómo opera la figura del descuento? Ya habíamos dicho. Yo tengo, decíamos, un crédito a mi favor. Yo hice ventas al crédito. Efectué ventas al crédito y resulta que suscribí letras de cambio. Libré letras de cambio. Pero esas letras de cambio se van a vencer en 6 meses. Y yo ya necesito ese dinero porque lo necesito invertir en mi negocio. Entonces me abocó al banco y le digo, mire, fíjese que yo tengo esta letra de cambio que me la van a pagar en 6 meses. Es por $100,000. Quiero que usted me pague la letra y usted después la cobra. Vaya, hacen el contrato, le cobra el 10%, solo le entrega 90,000 de los 100,000. Entonces ahí quiere decir que el acreditado es un acreedor. A él le deben. En el primer caso, él debe. En el crédito documentario, él debe. En el otro caso, a él le deben. ¿Se entiende? Pregunto. Más o menos, Lick. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Está algo confuso. Ajá, pero ¿qué es lo que no entiende? Vamos a ver, porque aquí hay, esta es la oportunidad, ¿verdad? Para entender las dos figuras. ¿Verdad? ¿Qué es lo que no entiende? Vamos a ver. Si lo volviese a explicar, tal vez, Lick. Ajá, vaya, ya habíamos dicho que en el caso del descuento, ¿ha entendido la figura del descuento? Sí, Lick, así como lo proporcionó el compañero, sí lo entendí. Ajá, es decir que yo tengo un crédito a mi favor. Le cedo ese crédito al banco. Le digo al banco, vaya, yo tengo una letra de cambio a mi favor por $100,000, porque yo efectúo ventas al crédito. Pero esa letra de cambio se vence en 6 meses. Pero el banco me la puede pagar. Ya. Y después el banco le va a ir a cobrar a mi deudor. Entonces me la paga, pero no me da el 100%, porque el banco me va a cobrar un interés. Supongamos que sea el 10%, me va a dar 90,000. Entonces, esa es la figura del descuento. El caso del crédito documentario es una figura en la cual se llama crédito documentario porque está amparado en documentos y se utiliza sobre todo en operaciones internacionales. Yo quiero realizar una importación de mercancías. Entonces, contacto es una compra internacional. Es un contrato de compraventa internacional. Pero el proveedor está ubicado en el extranjero. Supongamos que en Estados Unidos. Y él me va a mandar las mercancías en barco. En barco me va a mandar las mercancías. Pero tenemos el problema, mira, pero ¿cómo me las vas a pagar? Yo quiero que me las pagues, le dice el exportador. Aquí en Estados Unidos está el banco, el Citibank. Me queda enfrente la casa. Y hacen el contrato. Entonces viene le dice ¿cómo se llama? El cliente, el importador, que es el cliente nacional. El importador dice, bueno, está bien, te la voy a pagar así. Y se aboca a un banco nacional, digamos al banco Citibank, El Salvador. Y le muestra los documentos de importación. Mire, aquí está la declaración de mercancías, está esto, conocimiento de embarque, todo. Necesito pagar esta operación. Entonces hacen un contrato de crédito documentario por medio del cual el cliente nacional, o sea, el acreditado, le va a transferir al banco los fondos, al Banco Nacional,
para que efectúe el pago. Ahora, el Banco Nacional, como está ubicado aquí en El Salvador, contacta a su filial en el extranjero y hacen ahí la operación ellos. Ellos hacen un contrato también. Entonces, el Banco Nacional le va a transferir los fondos al banco extranjero para que el banco extranjero le pague al exportador. Y el exportador, cuando llegue a cobrar, va a llevar los documentos de exportación, la declaración de mercancías, lo que sea, y todos los documentos de respaldo de esa operación. Y se los va a mostrar al banco extranjero para que le pague. Entonces, el banco le va a pagar, pero le va a solicitar el pago de la transferencia de los fondos al Banco Nacional. Y el Banco Nacional le va a solicitar el pago o el depósito de los fondos al importador. Así opera esa figura. Entonces, en el caso del descuento, el acreditado es un acreedor. Y en el caso del crédito documentario es un deudor. Así opera la figura. Gracias, Rick. ¿Estamos? Gracias. Sí, gracias. Vaya, vamos a continuar acá. Luego el artículo 1136. 1136 establece que, salvo pacto en contrario, el crédito documentario no es transferible, o sea, no se puede transferir. En caso de serlo, deberán conservarse los términos y condiciones del original, salvo el importe del crédito. Cuando decimos que no se puede transferir, es que no se puede ceder, salvo pacto en contrario. Salvo el importe del crédito, que podrá reducirse, y el plazo de validez, que podrá disminuirse. Cuando la transferencia ocasione gastos, las cubrirá el beneficiario original, salvo convenio en contrario. Es decir, que sí se puede ceder este tipo de crédito documentario. Yo lo puedo ceder a otra persona. La regla general es que no se puede ceder. O sea, y aquí que serían los bancos, ¿no? Los bancos serían los que... Un banco nacional le puede ceder ese crédito documentario a otro banco para que él se encargue de hacer la operación, ¿no? Porque tal vez no tiene una filial en el extranjero o porque le sale muy caro contactar a un banco extranjero. Entonces, pues, le sale más barato negociar con un banco nacional y le cede el crédito documentario. Vaya, vamos a continuar. En el 1134 del Código de Comercio se establece que el acreditante responde como mandatario de la regularidad formal y de la conformidad de los documentos con los términos de la apertura de crédito. Vamos a leer el 1134. Dice que el acreditante responde como mandatario de la regularidad formal y de la conformidad de los documentos con los términos de la apertura de crédito. El acreditante es el banco. Entonces, el banco es el que se encarga de efectuar las operaciones de pagar al beneficiario contra entrega de documentos. En ese sentido es un mandatario. El contrato de mandato, pues está el mandante y el mandatario. Y en estos casos el mandatario es la persona que gestiona negocios en nombre del otro. Eso es el contrato de mandante. Contrato de mandato, mejor dicho. Vaya, leamos el artículo 1135 y vamos a leer el 1137. 1135 y 1137. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1135.
¿Quién me lo lee? Artículo 1135, ahí lo tienen en pantalla. Yo se lo voy a leer. Vaya, una que me lee el 1135 y la otra el 1137. Vaya, el 1135. 1135. El acreditante no responde por el tenor y autenticidad de los documentos que se le remitan. Literal 2. Por la naturaleza, calidad, cantidad y precio de las mercaderías a que los documentos se refiera. Número 3. Por la exactitud de la traducción del contrato respectivo. Y el número 4, por la pérdida de los documentos durante su envío y por retardo, mutilaciones y errores. Errores. O falta de transmisión de la correspondencia telegráfica. Número 5, por cumplimiento de sus instrucciones por aquellos cuyos servicios haya requerido el acreditado, salvo que el acreditante hubiera tomado la iniciativa en su elección. Vaya, por incumplimiento. El banco no se hace responsable de que los documentos que fueron enviados por el exportador o que le fueron entregados por el importador contengan errores o algún tipo de problema o no sean auténticos. No responde por las pérdidas de esos documentos, es decir, el banco de eso no se hace responsable. Aquí lo establece el 1135. Vaya, leamos el 1137. ¿Quién lo iba a leer? Yoli. 1137. La autorización de transferencias comprende la transmisión sobre otra plaza. Los gastos de esta operación son a cargo del beneficiario original si no se hubieren otras modificaciones. Si no se hicieron otras modificaciones. Aquí cuando se transfiere el contrato de crédito. Cuando se refiere a otra plaza, estamos hablando que puede ser inclusive a otro país, ¿verdad? Era Estados Unidos y luego Canadá. O en Estados Unidos puede ser en Los Ángeles inicialmente y después pasa a California. Bueno, no sé si es en la misma zona o en otro estado. A eso se refiere. Vaya, entonces, básicamente hemos agotado este tema de crédito documentario, descuento. Hoy vamos a ver el anticipo, que también es otra operación de crédito. Hemos visto lo que es descuento, crédito documentario. Las figuras están relacionadas entre sí. Hoy vamos a ver lo que es el anticipo. Vaya, vamos a ver, en términos así generales, ¿qué se entiende por anticipo? ¿Qué podemos entender por anticipo? En términos comerciales, digamos. ¿Cómo ustedes ven o qué entienden cuando escuchan la palabra anticipo en términos comerciales? A ver. ¿Será cuando uno anticipa cierta cantidad de dinero para dar el restante después o el remanente? Ajá, esa es una forma de anticipo. Es decir, que uno paga un porcentaje. Por ejemplo, cuando usted va a comprar una mercadería, estas operaciones electrónicas le dicen, vaya, mire, en Facebook, mire, le dicen, para mandarle la mercancía yo requiero un anticipo del 10% de la operación. Entonces usted paga ese monto y le envían la mercancía. Esa es una forma de anticipo también. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner de anticipo?
A ver. Ejemplo común, un ejemplo bien común. Por ejemplo, un ejemplo común que puedan realizar los bancos. En el caso, por ejemplo, de una persona que trabaja en una institución, de un asalariado, por ejemplo, Un anticipo de salario. un anticipo de salario, un anticipo de salario. Ustedes van al cajero y ahí dentro de en el menú que aparece en el cajero, ustedes van a sacar dinero. Anticipo, dice, anticipo de sueldo. Y ingresa usted a ese, ¿cómo se llama? A ese menú. Le da clic ahí y le dice: el banco le ha autorizado un anticipo de sueldo por tanto, y le dice la tasa de interés, le dice cuánto le va a pagar. Y la cuestión es que ya ahí, digamos que le han pagado el 30. Ahí por el 15 ya no tiene nada. Ya, y necesita hacer pagos. Necesita hacer ciertos pagos. Entonces, le da clic a esa opción y le pone sí a todo. Y le pide ahí cuánto es lo que lo que usted va a sacar, ¿no? $500. Vaya, entonces, cuando le vuelven a pagar el 30, supóngase que tiene un sueldo de $1,000 y el 30 le van a abonar a su cuenta. Cuando le abonan a su cuenta, el banco de un solo le quita los $500 más el interés, ¿verdad? Supongamos que ya los 500 más el interés. Ya los 500 incluyen el interés. Entonces, cuando usted va a ver, hoy me pagaron $1,000. Cuando usted va a ver a la cuenta, solo tiene $500. Eso también es un anticipo que hacen los bancos. Usted tiene un derecho. El banco sabe que mensualmente usted va a recibir $1,000. Aquí estamos hablando en términos netos, porque en realidad si a usted le pagan $1,000, hay que descontar la cuota laboral, ¿no? Quitan 7.25 de AFP, 3% de seguro social, le quitan el impuesto sobre la renta y total que le dan lo neto, pero supongamos que esos 1,000 ya está con todos esos descuentos. Entonces, usted ahí tiene un derecho, el banco sabe que mes a mes usted recibe $1,000, un derecho futuro, y le da un anticipo. Pero al momento que usted recibe el pago, ¿cómo se llama? Le descuenta los $500 más los intereses. Y total que usted ahí va a recibir solo $500. En el caso que estamos planteando, eso también es un anticipo que realiza, ¿sí? Ajá. Y podría aplicar como un anticipo los adelantos de salario de los diferentes bancos. No, pues sí, de eso estamos hablando. El anticipo en realidad es un adelanto de salario, en este caso. De esa figura estamos hablando. Es que usted va al cajero y allí dice anticipo, dice. Y el banco sabe que mes a mes usted recibe $1,000 y usted ya por el 20 ya no tiene nada de dinero y tiene que pagar unos recibos, la casa, todo eso. Entonces, saca 500 de ese anticipo o de ese adelanto salarial, ¿verdad? Pero luego, después que a usted le pagan, ahí le cae el banco y ya no va a tener los $1,000, sino que 500. Y así se vuelve una operación viciosa.
una operación viciosa que mes a mes le va pasando, y el banco le va cobrando, le va cobrando. Entonces, el respaldo del banco es ese derecho que usted tiene, a esos $1,000 que recibe mes a mes, que el banco sabe que usted, pero ahí electrónicamente llena un formulario en donde acepta las condiciones establecidas por el banco. Vaya, vamos a ver la figura. Vamos a leer el artículo 1138 y el 1139 del Código de Comercio. Estamos en el Código de Comercio. Vaya, alguien que me lea el artículo 1138. Yo se lo leo. Vaya, hágame el favor. Artículo 1138. Por el contrato de anticipo, el acreditante abre un crédito al acreditado por una parte del valor de las cosas que éste le dé en prenda. Vaya, gracias. Miren cómo dice. Por el contrato de anticipo, el acreditante abre un crédito al acreditado. El acreditante es el banco. Le abre un crédito al acreditado por una parte del valor de las cosas que éste le dé en prenda. Estamos hablando de prenda. Estamos hablando de una prenda. Estamos hablando del contrato de prenda. ¿En qué consiste el contrato de prenda? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué consiste el contrato de prenda? Ajá. ¿En qué consiste ese contrato? Un crédito prendario. Por ejemplo, aquí tenemos... Sí, donde se da un crédito de un bien mueble. Ajá, Se pone garantía a un bien mueble. en un crédito. Las casas de empeño, ¿verdad? Usted necesita dinero y va a la cornucopia y lleva una cadena de oro. Ahí le hacen el valúo, le dicen, esta cadena vale, imagínese que en realidad el precio de mercado son de $1,000 la cadena, pero ellos se la evalúan en $500 y usted necesita $1,000. Entonces, no, mírenle, le podemos prestar $500 por esa cadena. Usted hace el contrato, usted empeñada ahí la cadena y le dan los $500 en un plazo determinado. Usted tiene que pagar esos $500. Si no los paga, pierde la cadena. En eso consiste el contrato de mutuo. Vaya, leamos el artículo 1139. Alguien que me lo lea. Yoli, dice, el acreditante puede conceder anticipo ¿Conceder? Ajá. sobre mercancías en poder del acreditado, si inscribe el contrato de prenda en el registro de comercio. Vaya, gracias. Dice, el acreditante, o sea, el banco puede conceder anticipos sobre mercancías en poder del acreditado. Se inscribe el contrato de prenda en el registro de comercio. Entonces, quiere decir que el banco, para conceder un anticipo, requiere que usted le deje en prenda determinados bienes. ¿Sí? Es decir, mire, yo necesito X cantidad de dinero. Entonces viene el banco y le dice, va, está bien, pero me va a dejar en prenda estas mercancías. O una letra de cambio. Usted tiene una letra de cambio a su favor por $100,000. Pero esa letra de cambio se la van a pagar en 6 meses. En 6 meses.
Entonces, el banco le puede anticipar un valor de esa letra de cambio. Le puede anticipar, vaya, está bien, esta se la van a pagar en 6 meses, le puedo anticipar el 50% de esa letra de cambio. Entonces, la letra de cambio va a amparar ese anticipo. Entonces, aquí estamos hablando de una figura en la cual el banco va a recibir una garantía prendaria. Entonces, eso se llama mutuo con garantía prendaria. Ese es un préstamo de mutuo con garantía prendaria. Eso es. ¿Para qué es el mutuo? Hablemos del mutuo. ¿Qué es el mutuo? El mutuo es un crédito, licenciado. Es un crédito, es un contrato de crédito. O sea, yo acudo a un prestamista, llámese banco, llámese un particular, y le digo que me conceda un préstamo por $5,000. Entonces viene él, no, mira, pero quiero que me dejes en garantía tu vehículo. Entonces, hacemos el contrato, me cobra el interés del 6%, etcétera. Y queda en garantía mi vehículo. Al final del plazo, si yo no pago, va a ser efectiva esa garantía el prestamista. Entonces, eso es el anticipo. Así es como opera el anticipo en el caso de los bancos. Ahora bien, con la condición de que se debe inscribir. En el caso de que es mercancía, cuando hablamos de mercancía, estamos hablando de una cosa, de un bien mueble, una cosa que se puede transportar de un lugar a otro. Eso es una mercancía. Ahora, en el artículo 1140 se establece que si la mercancía no se encuentra depositada en almacenes generales de depósito, en los almacenes generales de depósito, este tipo de empresas, el negocio de ellas es almacenar mercancías por un plazo determinado. Normalmente sucede cuando las mercancías vienen del exterior, o sea, y no han sido importadas definitivamente. Estos son, yo no sé si ustedes han llevado derecho aduanero o le dan a ustedes, que entiendo que sí les dan derecho aduanero, ¿verdad? O no, pregunto. Lo mencionan, Lick, pero no es una Ajá. materia fija, pero sí medio se menciona cuando entran los Ujú, fletes, ujú. el Hay impuesto. alguna materia, me imagino, en la cual hablan de importaciones, exportaciones. La cuestión es que normalmente los almacenes generales de depósitos ofrecen el servicio de almacenamiento de mercancía por un plazo determinado. Y normalmente lo que sucede es que cuando las mercancías ingresan al territorio nacional en una importación, mientras se hace el pago de los impuestos y todo eso, quedan en depósito, ya sea en una aduana o en un depósito de aduanas privado. Y usted ahí tiene las mercancías, siempre y cuando no cae en abandono, porque el abandono es una figura en la cual establecida en Cauca y en la ley de almacenaje, en la cual si la mercancía puede estar en esos depósitos temporales por un determinado plazo. Si no se efectúa el pago de los impuestos o no se retira la mercancía en ese plazo, esa mercancía cae en abandono e implica que va a ser subastada. Ahora bien, los almacenes generales de depósito dan el servicio de almacenamiento de mercancías no solamente importadas, ¿no?, sino que también mercancías que por X o Y razón
se requiere el servicio de almacenaje temporal, ¿verdad? Entonces, las amparan por un título. Vamos a leer el artículo 1140. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1140 del Código de Comercio. ¿Quién me lo lee? Yo se lo leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 1140. Si las mercancías están depositadas en almacenes generales de depósito, el anticipo sobre ellas se hará mediante negociación del bono de prenda. Inciso segundo. Si la prenda recae en mercancías que no estén depositadas en almacenes generales de depósito, los bienes pignorados deberán determinarse detalladamente, pudiendo depositarse en un tercero, por cuenta del acreedor prendario. Puede hacerse anticipo sobre títulos valores de contenido crediticio, sobre títulos representativos de mercancías y sobre títulos de participación. Vaya. Entonces acá el bono de prenda es el documento que ampara el depósito de las mercancías. Entonces, como vemos, esta figura del anticipo, usted tiene un derecho y necesita dinero y el banco le puede anticipar un valor de esos bienes, pero debe dejarle en prenda alguna mercancía, algún bien, para que el banco le dé el anticipo. Vaya, en el caso del adelanto de salario o anticipo de salario, que es una forma de anticipo también, el banco, ahí usted no le está dando nada en prenda, pero el banco, bueno, en primer lugar, usted utiliza los servicios de ese banco para que ahí le depositen su salario. Sé que hay un contrato de depósito entre el banco y usted, ¿verdad? Ahí le están, es una, ¿cómo es que le llama? Una cuenta planillera. El banco ha hecho un contrato, ha hecho un depósito, un contrato de depósito con el banco y ahí le están depositando su salario. ¿Cuál es la garantía de que usted le va a pagar al banco? En el ejemplo que pusimos, los $500, ¿cuál es la garantía? Y usted gana $1,000 mensuales y le pagan cada 30. El salario sería la garantía. El salario, esa es la garantía. Porque usted, mientras no lo despidan, el banco sabe que su salario es la garantía de pago. Y cada vez que le pagan, se lo descuenta. Si lo despiden, lo van a indemnizar, ¿verdad? Y entonces, cuando le paguen la indemnización, ahí le va a caer encima el banco. Entonces, se establece en ese artículo 1141, 1140, 1141 también, no, en 1140, que pueden hacerse anticipos sobre títulos valores de contenido crediticio, letras de cambio, pagaré. Aquí es cuando yo tengo a favor mío un crédito. Sobre títulos representativos de mercancías, certificado de depósito, conocimiento de embarque, que estos son documentos que amparan la tenencia legal de una mercancía. Títulos de participación, acciones. Yo tengo acciones de una sociedad, bonos, certificados de goce, certificados fiduciarios de participación. Ahí tengo derechos yo. Sobre eso, el banco puede darme anticipos. Si yo tengo ese tipo de documentos, pero se los debo de dejar al banco en prenda. Si se pacta
pactar, el banco puede restituir al cliente otros tantos títulos o mercancías de la misma especie y calidad que los haya recibido en prenda. Eso dice el 1141, exactamente. Si se pactara, el acreditante puede restituir al acreditado otros títulos o mercancías de la misma especie y calidad que los que haya recibido en prenda. Aquí tenemos algunas diferencias, miren. En cuanto a la figura de descuento y anticipo. En la práctica, estas figuras se confunden. Tienden a confundirse el descuento con el anticipo. Pero son figuras diferentes. Y aquí en un ejemplo lo vamos a ver. El anticipo es un mutuo con garantía prendaria del título. Y en esa virtud, el importe del mutuo puede no tener relación con el valor del título. Vaya, veamos aquí el ejemplo que les estoy planteando. Una letra de cambio por 100,000, un crédito que tengo a mi favor. Se van a anticipar $10,000. El banco me va a dar un anticipo de $10,000 por esos 100,000. Yo tengo la letra de cambio a mi favor y necesito dinero, pero se va a vencer en 6 meses. Entonces, esa letra de cambio le va a servir de garantía prendaria al banco y me va a dar un anticipo de 10,000, la cantidad que yo necesito. ¿Qué sucede en el caso del descuento? ¿Cuál sería la diferencia? Les consulto. En el mismo ejemplo. ¿Cuál sería? Vaya, en este caso, el banco me va a dar un anticipo de 10,000. La letra de cambio va a ser garantía prendaria para el banco. En el otro caso, el del descuento, yo tengo la letra de cambio por 100,000, va a vencer en 6 meses, pero yo necesito ya ese dinero. Entonces, le voy a traspasar la letra de cambio al banco. O sea, la letra de cambio va a pasar a ser propiedad del banco. Pero el banco me va a entregar $90,000 en el supuesto que me va a descontar el 10%. Y el banco se va a entender de hacer las operaciones de cobro. Pero el cliente, o sea, el que ha contratado al banco, va a hacerse cargo del crédito en caso de que aquel no pague. En cambio, aquí no. En el anticipo, el banco únicamente, la letra de cambio únicamente va a servir de garantía prendaria para el banco, o sea, para el pago de la deuda. Pero me va a anticipar 10,000. Es decir, en realidad el banco lo que me está haciendo es dándome un crédito por $10,000 con una garantía prendaria que va a ser la letra de cambio. Pero la letra de cambio yo no se la voy a endosar al banco. Y en el otro caso, sí, el banco me va a devolver el monto del crédito menos el descuento, pero yo le voy a endosar la letra de cambio y el banco va a hacer la gestión de cobro. Pero si aquel no paga, obviamente que yo voy a ser el responsable. Entonces, esa sería la diferencia entre una y otra figura. Y como les decía al inicio, ¿verdad? Acá, pues, es bastante utilizada en el comercio esta figura. A veces, para que le traigan, usted hace operaciones de compra en el exterior de mercancía. Entonces, su proveedor en el extranjero le dice, mire, pero me va a pagar un anticipo del 30% por los gastos de envío y todo eso. Y después usted me va a efectuar, contra entrega de la mercancía, usted me va a efectuar el pago, la transferencia bancaria respectiva. Entonces, en algunos tipos de mercancías
o de compras que uno hace, le piden anticipo. O, por ejemplo, cuando usted manda a hacer determinados tipos de mercancías, que hace un pedido de mercancías, pero esas hay que la va a elaborar la persona, el proveedor. Entonces le pide un anticipo. Y luego usted contraentrega las mercancías, paga la diferencia. Así opera en realidad en el comercio esta figura. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Sobre esto que hemos estado platicando. El anticipo está regulado en el artículo 1138 a 1141. Ya leímos las disposiciones. Vaya. Consultas, comentarios, preguntas. Bueno, nada. Entonces vamos a continuar. En la siguiente clase vamos a ver el préstamo mercantil. Y pues hemos terminado en este momento de ver las tres figuritas, ¿verdad?, que están íntimamente relacionadas y que son operaciones de crédito, o sea, operaciones pasivas, como son el descuento, el crédito documentario y el anticipo. Son tres tipos de operaciones que normalmente realizan los bancos. El descuento es más común y el crédito documentario que el anticipo. El anticipo es menos común. Sin embargo, es una operación de las que se encuentran autorizadas por la ley de bancos. La ley de bancos establece que los bancos podrán realizar cualquier tipo de operación. Cualquier tipo de operación. Entonces, de préstamo. Ahí caemos en la figura del crédito. Y estas tres figuras que hemos mencionado son operaciones activas, son créditos bancarios. Bueno, entonces, si no tienen ninguna consulta, ningún comentario, vamos a finalizar la clase. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Yo este fin de semana voy a elaborar las guías para las exposiciones, oye, para que vayan preparando, pero no se atengan, vayan preparando, van a ser 15 minutos para cada equipo de trabajo. Y vayan preparando las diapositivas. Eso es lo que van a subir a la pestañita, a las diapositivas. Así que, bueno, gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Feliz fin de Nick. semana.